Bien, entonces continuamos con nuestro programa de este diplomado en trastorno del espectro autista, que como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, inicialmente pues tuvo la intención de manejar únicamente o principalmente escenarios en el entorno escolar, pero con el paso del tiempo y dada la conformación del grupo se amplió un poco y hemos venido trabajando también en diferentes aspectos clínicos. Hoy queremos eh, continuar y finalizar con los procesos más bien con los modelos de intervención. Quiero finalizar con este modelo, que es el modelo TISH, es un modelo integrativo. Había pensado anteriormente en compartirles tanto el modelo Denver como el modelo TISH, pero realmente el Denver es antecedente del TISH, son bastante similares y pienso que podemos dedicarle más bien un tiempo extenso al modelo TISH, le dedicamos toda la sesión de hoy y podemos profundizar un poco más y seguramente va a ser más útil para ustedes. Ya hemos visto anteriormente los diferentes modelos que existen, iniciando desde el conductismo puro, continuando con otros diferentes modelos que se basan en la interpretación de los requerimientos sensoriales del paciente, del estudiante, o en las dificultades emocionales, comunicativas. Y entonces nos encontramos con este modelo porque uno se pone a pensar, bueno, y entonces, ¿cuál de todos ellos sería el más adecuado? Y siempre la respuesta va a ser, depende del paciente, de los requerimientos específicos del paciente, lo que el paciente esté necesitando en una etapa específica de su ciclo vital, porque un modelo perfectamente puede ser útil para un paciente que tenga dificultades sensoriales y ustedes hacen un enfoque puramente sensorial, pero más adelante nos damos cuenta que ahora requiere cambiarlo por un modelo que priorice sobre el lenguaje o que priorice sobre el desarrollo de la imaginación, de la creación, de la creatividad. Es decir, un mismo paciente puede tener diferentes modelos de intervención de acuerdo a los requerimientos de ese momento específico, de esa etapa por la que esté atravesando el paciente. De manera que todos los modelos de intervención, y no podemos dejar de insistir en esto, van a partir de la necesidad que tenemos de conocer exactamente los requerimientos de nuestro paciente, hacer una buena evaluación de nuestro paciente. Durante estas ya 11 semanas de clase, se ha venido reiterando la importancia de hacer un diagnóstico adecuado. Por eso toda la primera fase del diplomado estuvo fundada en eso. Yo no puedo tratar de diseñar un plan de intervención si no conozco a mi paciente. Y ese paciente necesita un diagnóstico absolutamente acertado, que parta desde la clínica. Recuerdan cuando mencionábamos que existen muchas personas que pueden llegar a presentar incluso conductas autistas sin necesidad de tener un diagnóstico de autismo y que probablemente nunca vayan a ser diagnosticadas con autismo, sino que simplemente pueden presentar una conducta autista, que es lo que nos ocurre en ocasiones con los falsos positivos, en donde terminamos asignando un diagnóstico equivocado a un paciente o diagnósticos equivocados, como ocurre cuando se confunden TDAH, por ejemplo, con autismo, o dificultades sensoriales con autismo, o trastornos en la comunicación con autismo, o trastornos
del lenguaje social o de las relaciones sociales con autismo. O cuando pasamos a una segunda fase y entramos a determinar que hay algunas alteraciones a nivel bioquímico, por ejemplo, que pueden producir la conducta autista sin que necesariamente tenga una base puramente neurobiológica. Personas con alteraciones en su función tiroidea, personas con alteraciones en su ionograma, que requieren que se haga un diagnóstico adecuado, acertado, personas que tienen intoxicaciones por metales pesados, personas que tienen unas condiciones genéticas o unos síndromes genéticos que pueden también ser confundidos con el trastorno del espectro autista. Diagnósticos diferenciales que son a veces de difícil acceso para algunos profesionales y que no tienen por qué ser plenamente conocidos por los profesionales de la docencia y que tienden a presentar esas confusiones en el diagnóstico que terminan perjudicando al paciente porque terminamos desarrollando unos modelos de intervención que son equivocados o absolutamente innecesarios. Por ejemplo, una alteración de la conducta que esté producida o unas conductas autistas que estén producidas por unas alteraciones en el ionograma y entramos a hacer un modelo de intervención tipo como el que tenemos hoy, un modelo TISH. Es algo absolutamente absurdo, porque no tiene lógica, no tiene sentido que intervengamos algo que hace parte de la química con un modelo de intervención como este o como el conductual o como cualquiera de los otros que hemos visto. Entonces, de ahí la importancia de hacer un diagnóstico adecuado, acertado. Pero acá, en este punto, el día de hoy, estamos entendiendo que nos enfrentamos ya a un paciente al que le han sido descartadas cualquiera de las anteriores variables, que nos encontramos ante un paciente con un diagnóstico confirmado de trastorno del espectro autista que necesita un modelo de intervención integral, porque es un paciente que lo permite, de acuerdo a la condición propia del estudiante, del paciente, pero también porque contamos con el personal capacitado para poder hacer un modelo de intervención TISH de manera integral. Entonces, por eso le llamamos abordaje estructurado. Pero el hecho de que sea estructurado no implica que sea puramente conductual. Ya hemos visto que la mayoría de las intervenciones de tipo conductual utilizan una metodología estructurada, pero el TISH es mucho más amplio, mucho más completo. Intenta traer de muchos escenarios lo mejor y lo que más sea adaptable para la mayoría de los pacientes con los cuales vamos a trabajar. El diseño de las imágenes que van a encontrar en esta sesión no es por azar, tiene un fundamento en una de mis pacientes. Luego les explico un poquito el origen del diseño. Pero hablemos un poco acerca del modelo TISH.
Decimos que es un modelo que integra diferentes vertientes de las que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, prácticamente nada de lo que veremos hoy acá les será desconocido, o muy pocas cosas. Lo que nosotros hemos hecho es presentar una propuesta revisada, lo que llamamos un TISH-R, el TISH revisado, que es una propuesta metodológica que integra otros componentes además del TISH básico, que lo hemos determinado, lo hemos denominado como un TISH-R y que lo estamos fundamentando en evidencias, en evidencia clínica, en la evidencia que nos da el tratamiento de pacientes a lo largo del tiempo, que está orientado hacia lo que llamamos el funcionamiento adaptativo. Y si bien está orientado este aprendizaje adaptativo a personas con trastorno del espectro autista, porque es lo que estamos hablando hoy, no significa que es un modelo que no se aplique a otras personas, a personas neurotípicas. Todos hacemos funcionamiento adaptativo. Y ese funcionamiento adaptativo intenta optimizarse. Por ejemplo, hay empresas en donde las personas deben marcar su hora de entrada y su hora de salida. Entonces, la persona llegó tarde, a su hora de entrada era a las 8 y llegó a las 8:10. Y digamos que puso su huella digital. Hoy estamos en la era de la domótica. Puso su huella digital, hace lectura del iris del ojo, etcétera. El método que utilicen. Y registra su hora de ingreso. Y así pasan durante varios días. Y al final de la quincena, resulta que hay una norma dentro de la empresa que dice que por encima de los 10 minutos te descuentan una hora de trabajo en pago, en dinero. Eh, y te descontaron una cantidad de dinero que tú no tenías previsto que te descontara. A la quincena siguiente, probablemente la persona intentará llegar un poco más temprano, o por lo menos antes de los 10 minutos, con el fin de que no le hagan los descuentos. Y ahí tenemos optimización del funcionamiento adaptativo. Una cosa muy básica, muy simple, pero que si la tenemos en mente nos permite orientarnos hacia el modelo de intervención del que hacemos referencia ahora. El modelo TISH es un modelo de integración del lenguaje. Inicia con la integración del lenguaje del paciente, pero integración del lenguaje no en el sentido de um, profesional hacia el paciente, sino al contrario. Quien integra el lenguaje es el profesional que hace la intervención. Es decir, usted como profesional aprende el lenguaje del paciente. Tiene que tomarse el tiempo para preguntar, investigar, reconocer cuál es el lenguaje del paciente. De manera que ese lenguaje usted lo incorpora. Es usted quien integra ese lenguaje. Decimos que es un lenguaje que surge a partir de los intereses restringidos, porque la comunicación en los pacientes con TEA o en las personas con TEA se limita principalmente, no exclusivamente, pero principalmente a sus intereses restringidos. Porque si le gustan los aviones, hablará principalmente de aviones y su lenguaje será en torno a los aviones o en torno a los dinosaurios, en torno a los trenes, en torno al tema que le interese, a la música, al dibujo, a lo que sea a los que sean sus intereses restringidos. Y esos intereses restringidos se convierten en esa puerta de entrada, en lo que llamaremos el contacto comunicativo, la puerta de entrada al contacto comunicativo entre el profesional y el paciente o el estudiante. ¿De qué quiere hablar el estudiante?
Y también todos tenemos unos temas y unos intereses que son muy particulares. A algunos de ustedes les gusta hablar de cocina, por ejemplo, a otros no. A algunos de ustedes les gusta hablar de viajes, les gusta hablar de ropa, qué sé yo, de maquillaje, de tecnología, de lo que sea. Hay unos temas preferidos, temas en los cuales seguramente usted puede, o de los cuales usted puede seguramente hablar por horas y horas y no se aburre, le gusta hablar de eso. Y lo único que tiene que hacer la otra persona es mostrar interés y preguntarle, para que usted se sienta motivado a continuar con una charla que finalmente sentirá que fue una charla a gusto. Así no haya hablado sino usted únicamente, pero habló con su propio lenguaje y sus intereses restringidos. Y la otra persona, al mostrar interés en su tema, logró acceder a esa puerta o a esa entrada a su contacto comunicativo y seguramente ya tienen un tema de conversación en común. Y si la otra persona también se interesa por el tema o busca interesarse por ese tema, van a ser una importante afinidad. Y ese es el origen también de la presentación de hoy, de los dibujos, de las diapositivas que tienen ahí en el fondo. Porque tengo una paciente, es una niña de unos 16 años, está ya para entrar a la universidad, es una paciente con diagnóstico de autismo, con unas dificultades en escenarios sociales que son importantes, pero que tiene un tema de conversación que para ella es fundamental, que son los Avengers, todos los superhéroes de los Avengers, no otros. De manera que cuando se descubre que ese es uno de sus intereses restringidos y ella puede durar mucho tiempo hablando de los Avengers y de sus superhéroes. Una de las temporadas de uno de sus superhéroes, la última vez me contó que la había visto 7 veces todas las temporadas, que son como ocho o 9 temporadas. Las vio todas, por lo menos 7 veces las ha visto y conoce algunos de los diálogos, incluso de memoria, y te puede dar detalles importantes. Cuando ya no, nosotros logramos establecer ese lenguaje común, ya tenemos esa puerta de entrada a ese contacto comunicativo, pues simplemente podemos utilizar esos personajes como ejemplo, como modelo, y a través de ellos lograr una intervención en diferentes escenarios. El modelo TISH va a tener tres fundamentos eh, sobre los cuales se desarrolla la metodología, tres modelos teóricos que ustedes también ya han escuchado, pero que los repasaremos brevemente, que son el conductismo operante, la psicología del desarrollo y la neuropsicología cognitiva. Entonces, seguimos con el modelo, porque es el modelo que le interesa a mi paciente y por eso seguí las imágenes a partir de ese modelo. Lo primero es la modificación ambiental, que le gusta a mi paciente para poder hacer que su ambiente sea lo más agradable posible. ¿Cómo podemos hablar en su propio lenguaje? El lenguaje de su interés. Uno de nuestros consultorios, por ejemplo, lo utilizamos para un paciente que tiene dificultades en diferentes escenarios, pero su puerta de comunicación es a través de la música, de manera que el salón se decoró, las paredes se decoraron con diferentes instrumentos musicales y con algunas de las imágenes de personajes que son sus favoritos, sus intereses restringidos. Entonces hay unos adhesivos grandes, bastante grandes, que están pegados en las paredes en un estilo decorativo que le
permite a él sentirse en un entorno más amigable. Una de las características de nuestro modelo, del modelo que presentamos hoy, consiste en no buscar la extinción de la conducta disruptiva mediante el simple ejercicio del modelo conductista, es decir, mediante el premio castigo, llámenlo como quieran, el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo, etcétera, como quieran llamarlo, sino que el modelo lo que quiere hacer es identificar cuál es el detonante, y a eso le llamaremos la ingeniería de antecedentes. Parece una expresión un poco compleja, así está escrita en la literatura, así se las comparto y así la aprenderemos. La ingeniería de antecedentes, que también es un rastreo que nos permite identificar cuáles son las causales que detonan las conductas disruptivas en el paciente. Por eso analizamos el escenario. Por eso miramos si lo que nos molesta en el paciente cuando lo tienen en su aula de clases es la iluminación, los olores, algunas personas, los ruidos, los gritos, la comida, la profesora, que en algunos casos termina siendo un factor detonante y que al niño le cambiamos de profesora y mejora enseguida. No es porque haya algo en especial en contra de la profesora o del terapeuta, simplemente que esa persona le está causando un detonante disruptivo al paciente, por la razón que sea. No estamos diciendo que haya tenido una conducta aversiva contra el estudiante o contra el paciente, simplemente que a usted alguien le cae mal y punto, sin haberlo visto nunca, es decir, no lo había visto antes, por primera vez lo vio y usted siente que a alguien le cayó mal. No sé si a usted le ha pasado. Y usted dice, ve entrar a la persona por la puerta y dice, ya, me cae mal. No le ha hecho nada, no sabe ni siquiera cómo se llama. Bueno, digamos que valga el ejemplo. Ingeniería de antecedentes. ¿Cuáles son los detonantes que causan el problema del paciente? Cuando logramos identificarlos, entonces nuestro modelo nos dice, vamos a hacer un ejercicio mucho más preventivo, vamos a tratar de evitar que se produzcan las conductas disruptivas antes de que se produzcan. Voy a mirar cuál es el problema que causa la desregulación emocional en mi paciente, qué es lo que hace que se cause ese estímulo que causa la disrupción, lo que llamamos el estímulo impredecible, que finalmente sí termina siendo, a partir de la ingeniería de antecedentes, un estímulo predecible. Y el modelo TISH lo que nos dice es eso. Si hacemos una buena ingeniería de antecedentes, podemos prevenir los estímulos impredecibles. Ahora convertirlos en estímulos predecibles. ¿Qué ocurre con estos estímulos? Cuando son negativos, se consideran aversivos o peligrosos. Y es que se produce la hiperactivación de la amígdala cerebral, por supuesto. No estamos hablando de las que están en la, en la garganta. La amígdala es la que procesa las emociones. La amígdala es la que nos advierte del peligro, induce el temor, induce el miedo, la que produce las señales de alerta.
Y es una zona cerebral que se activa de manera muy fluida cuando estamos ante situaciones de riesgo o ante situaciones que provocan sobreestímulos sensoriales. Seguramente usted puede adaptarse fácilmente al brillo de una luz intensa, pero hay personas que no lo van a poder hacer tan fácilmente. Pero es que resulta que los cambios inesperados se consideran también como una conducta que puede ser considerada como agresiva. Usted hace planes, por ejemplo, para ir el fin de semana al cine y estuvo esperando toda la semana para ir al cine y estaba emocionada para ir al cine y la otra persona, el día domingo, que era el día en que iban a ir, le dice, no, estoy cansado, estoy cansada, no quiero ir. La otra persona realmente no está en condiciones físicas o emocionales de ir a ese plan, aunque lo hayan preparado, planeado toda la semana. Y usted puede considerar eso como una agresión. Le cambiaron el plan a última hora. Usted estaba ilusionado con que iba a tener ese, ese plan, esa salida del fin de semana y no la tuvo. Fue un cambio inesperado. Y puede llegar a considerar esa situación como una amenaza y puede provocarle una crisis de ansiedad y puede provocarle un bloqueo, puede provocar un daño incluso de cierta importancia dentro de la relación con las personas con las que tenía hecho el plan, porque se enciende una alarma, la alarma en la amígdala, y en algunas ocasiones son unas respuestas exageradísimas, hasta el punto de que puede llegar a tener un conflicto de importancia porque definitivamente no fueron al cine. Y si eso ocurre en neurotipicidad, pues imagínense en neurodivergencia cuando todavía existe más dificultad para poder reaccionar ante eventos inesperados o cambios de planes que son considerados como amenazas y para los que no hay un escenario anticipado. Entonces, todas estas crisis ya neurobiológicamente se van a producir en esta región. Y el modelo comienza a intervenir teniendo como base algunos modelos. Quiero traerles en este momento a su memoria la ley de efecto o la ley de Thorndike, que nos dice que cuando una conducta tiene una consecuencia satisfactoria, tiende a repetirse. Cuando hacemos algo y ese algo tiene una respuesta y esa respuesta nos gusta, luego esa conducta probablemente se vaya a repetir. Diferentes escenarios. Por ejemplo, un lorito dice una palabra y le premian con una galleta. Probablemente va a repetir la palabra porque está obteniendo algo satisfactorio. Un niño recibe una felicitación tras hacer un baile. Lo más probable es que desarrolle la habilidad del baile porque se va a sentir estimulado a ello, porque obtiene satisfacción. O alguien que escribe y es felicitado porque su escrito quedó muy bien. Así no sea tan bueno, pero recibió un estímulo satisfactorio. Alguien es
obtuvo una buena calificación y el profesor dice delante de todo el grupo que le felicita porque es muy inteligente y tiene gran potencial. Probablemente no haya sido un estudiante destacado, pero desde ahí en adelante seguramente ese refuerzo es probable que le ayude para que termine siendo un mejor estudiante. Digamos que hasta ahí esa es la ley del efecto, que luego fue evolucionando hasta convertirse en el condicionamiento operante de Skinner, que también ya ustedes lo conocen, pero que lo recordamos como los refuerzos positivos, refuerzos negativos, o los castigos positivos, castigos negativos. Ese es el condicionamiento operante de Skinner. Entonces, la diferencia básicamente está entre el hecho de que la ley del efecto básicamente se queda con la mitad, es decir, la mitad positiva. Una conducta seguida de una consecuencia satisfactoria tiende a repetirse, mientras que el condicionamiento operante de Skinner trae refuerzos negativos, castigos negativos. En la ley del efecto, las consecuencias que no son satisfactorias tienden a desaparecer porque simplemente no se presentan conductas que lleguen a ser causales de esas consecuencias insatisfactorias, pero desaparecen porque no hay estímulo, porque me interesa más que se produzca el estímulo positivo o una conducta positiva para que sobrevenga una consecuencia satisfactoria, mientras que en el condicionamiento operante de Skinner sí aparece tanto el refuerzo negativo como el castigo negativo. Pero digamos que estos son elementos que también toma el modelo Tisch. También identifica el modelo lo que llamaremos las respuestas discretas. Hay conductas continuas y respuestas discretas. La respuesta discreta tiene límites claros, cuando inicia, cuando termina. Puedo registrarla, puedo cuantificarla, puedo analizar cómo se produjo, el resultado que se obtuvo, puedo intervenirla y por eso decimos que se basa en evidencia. Mientras que las conductas continuas no son tan fácilmente delimitables, sino que requieren que se interponga la limitación. Por ejemplo, correr. No sé cuándo debo terminar de correr, simplemente corro. No es medible, excepto que usted le establezca el límite. Vas a correr desde el punto A hasta el punto B. Ahí tienes una forma. Otra forma es medir el tiempo. Otra forma es medir el progreso de velocidad versus tiempo. Es observable, es medible con precisión, está bien definida, podemos delimitarla, sé cuándo comienza y cuándo termina. Entonces, eso es lo que diferencia las conductas continuas de las respuestas discretas. Las respuestas discretas son esas conductas operantes, pero que están bien delimitadas. Ya vamos viendo entonces otro elemento que utilizaremos dentro de el desarrollo del modelo. La ley del efecto, el condicionamiento operante
las respuestas discretas. Vamos a poner algunos ejemplos más claros para que esto quede bien definido. Las respuestas discretas pueden ser de varias clases, algunas que llamaremos simples, como por ejemplo encender una luz. Hay algunas tablas sensoriales o material sensorial en el que se pone un interruptor en la tabla, o ustedes utilizan un interruptor ficticio en la pared, está puesto allí para que ustedes hagan el ejercicio, para explicarle al niño cómo prender y apagar una luz. Y cuando lo aprenden a hacer, ahora el asunto es detenerlos, ¿no? Comienzan a aprender y apagar todas las luces de la casa y de cualquier lugar al que llegan. Pero aprendieron una instrucción simple. Tienen un efecto de algo que es medible, controlable, que ellos pueden hacer, el niño puede hacer que la luz desaparezca o aparezca. Y eso es importante porque nos ayuda también a definir si le molesta el brillo de la luz, por ejemplo, si le gusta más la oscuridad o si le molesta la oscuridad y tiende a prender la luz. Es eso. Eso es algo medible, es algo sencillo que podemos nosotros lograr. Bueno, y digo algo sencillo entre comillas, ¿no? Porque hemos todos seguramente tenido pacientes a quienes se les dificulta el solo hecho de oprimir la tecla del interruptor y requiere un trabajo de intervención para poder hacerlo. Luego vienen otras acciones que llamaremos intermedias. Ejemplos como vestirse, ponerse los zapatos, abrocharse un botón. Y decíamos unos ejemplos más complejos para personas de mayor edad, como por ejemplo utilizar una tarjeta bancaria, ponerla en el cajero. Solamente eso, no estamos hablando de hacer toda la transacción, solamente poner la tarjeta, tener la intencionalidad, la lateralidad, la intención para poder introducir la tarjeta bancaria en el cajero automático, que puede descomponerse o tareas simples que hacen parte de tareas más complejas. Como veíamos en la clase anterior, por ejemplo, lavarse las manos, decíamos, entonces ahora vamos a utilizar jabón, utilizaremos agua, debo hacer el movimiento de las manos de la siguiente forma, lo descomponen en partes y primero practican cada parte, cada tarea o subtarea, y cuando esa subtarea ya se logró, entonces vamos a la tarea siguiente y vamos completando todo el proceso hasta poder hacer el ejercicio completo o preparar un sándwich, por ejemplo, que lo pueden hacer con algunos materiales didácticos que están especialmente diseñados para eso, que imitan el pan, imitan la lechuga, imitan eh, el- la carne o lo que vamos a poner por dentro del sándwich. Lo hacemos primero en ese escenario controlado y luego se intentará, un día llegarán ustedes a decirle al padre que le traiga los insumos porque hoy vamos a preparar sándwich. Y el niño ya previamente ha hecho el ejercicio con material didáctico y ahora intentaremos que sea capaz de prepararse su propio sándwich. Estamos hablando de tareas de nivel intermedio. Y ahora tareas un poco más complejas, como por ejemplo programar tabletas, programar llamadas en el teléfono móvil. Es decir, utilizar la tarjeta bancaria en el cajero, pero ya tener la posibilidad de hacer un retiro, por ejemplo. Es decir, ya son procesos mucho más complejos, pero que no dejan de ser medibles, definidos, calificables, para que finalmente todo este proceso nos lleve al entrenamiento en escenarios mucho más complejos o en escenarios que llamamos sofisticados, escenarios sofisticados de la vida diaria.
el utilizar, por ejemplo, una máquina vendedora de café en el centro comercial o utilizar un equipo de sonido o un dispositivo de sonido o cualquier otro componente o hecho que requiera la secuencia de varios pasos en los que interviene la motricidad fina, la motricidad gruesa, la lógica, la secuencia. Y aquí ya estamos viendo un poco el fundamento del TISH, que a partir de todos estos escenarios previos que son medibles, cuantificables, calificables, que sabemos cuándo inician, cuándo terminan, que podemos descomponer en pasos concretos, vamos construyendo un camino más estructurado hacia el logro de los objetivos. Aquí el gran problema es que el terapeuta, puede ocurrir que el terapeuta pierda la paciencia y trate de saltarse pasos y acelerar el proceso de manera que termina fracasando. Pero, y estamos hablando del terapeuta. Ahora más, si por ejemplo tenemos un profesor inexperto a quien no se le ha dado una formación adecuada y el fracaso y la frustración es alta, pero todavía más en los padres que no han tenido una formación profesional o académica y que no saben cómo enfrentar esas situaciones y de pronto intentan aplicar el modelo y fracasa rápidamente porque la paciencia no es suficiente para ir construyendo paso a paso esos modelos en las diferentes áreas, porque les di unos ejemplos, pero es que esto puede aplicarse en cualquier cosa de la vida diaria del paciente, desde la comunicación, el lenguaje hablado, las expresiones, el uso de sus funciones ejecutivas básicas. Entonces, ahora sí, conozco a mi paciente, hago la ingeniería de antecedentes, hago el análisis que me permite prevenir las respuestas disruptivas, reduzco la ansiedad y ahora comienzo a promover la aparición de los comportamientos adaptativos, secuenciales paso a paso, como los hemos venido diseñando o planeando. Choca un poco con el modelo ABA, este modelo TISH, choca un poco en el sentido de que aquí no nos interesa que la extinción de la conducta disruptiva se haga a través del castigo. En español la palabra castigo es muy fuerte, tiene que ser entendida como, no es que de todas maneras en castellano y en cualquier idioma es entendida como represión, pero lo que quiero que se entienda es que no necesariamente tiene que ser una represión violenta. O sea, el castigo no necesariamente tiene que ser violento, o tiene que ser considerado como en ese castellano en donde el castigo es sufrimiento necesariamente o una agresión física. No, no es eso tampoco lo que interpreta el ABA, pero de todas maneras el TISH intenta que no se produzcan las extinciones a través del reforzamiento negativo del castigo, sino de que podamos a través de la ingeniería de antecedentes evitar que aparezcan las conductas disruptivas, que podamos mejorar los entornos, ajustarlos, para que puedan llegar a ser escenarios más amigables con nuestro paciente, pero requieren un análisis profundo del paciente, del entorno y de los recursos con los que disponemos, porque muchas veces ni aún en las clínicas especializadas tenemos todos los recursos que quisiéramos. Yo, por ejemplo, a veces veo algunos equipos que hay en otros países, especialmente europeos, y quisiera uno tenerlos,
Cuando vamos a hablar son equipos de $100.000. Seguramente nos facilitarían las cosas con nuestros pacientes. O sea, a veces no vamos a disponer de los recursos que realmente quisiéramos. Y es posible que en sus escenarios, en las escuelas, en las casas, no cuenten con todos los recursos, pero tenemos que adaptarnos también. Dentro de este proceso de la aplicación del modelo TICH, eh, se tiene otro insumo que es la teoría sociocultural de Vygotsky. De esto sí ya entienden mucho los profesores y un poco menos los psicólogos, en donde Vygotsky nos habla acerca de la zona del desarrollo próximo, pero esto lo explicaremos de la siguiente forma, no es tan complejo finalmente. Vamos a suponer que un niño tiene un rompecabezas de 10 figuras, de 10 fichas, y el niño lo resuelve por sí mismo, sin problema o con leves problemas, pero lo resuelve. Ahora tenemos un segundo rompecabezas, esta vez de 30 fichas, y ya el niño está superado en su capacidad. Es decir, el rompecabezas de 10 fichas es lo que conoceremos como el nivel de desarrollo real, que es esa capacidad que tiene el paciente para poder resolver el rompecabezas de 10 unidades. Ese es mi nivel de desarrollo real. Ahora, ¿qué le estamos exigiendo a nuestro paciente? ¿O a dónde lo queremos llevar? A un rompecabezas de 30 unidades o de 30 fichas. Y usted como profesor o como terapeuta o como padre sabe que sí está en capacidad el niño de resolver ese rompecabezas de 30 fichas. Usted sabe que ese es su nivel de desarrollo potencial. Entonces, fíjense cómo ese concepto de la zona de desarrollo próximo tiene que ver con el nivel de desarrollo real versus el nivel de desarrollo potencial. ¿Y qué hay en la mitad? ¿Cómo hacemos para que ese nivel de desarrollo real llegue a convertirse en el nuevo nivel de desarrollo real que por ahora es un nivel de desarrollo potencial? ¿Dónde está la diferencia? Y a esa diferencia le llamaremos el andamiaje educativo. Es decir, usted como profesor, usted como terapeuta, usted como padre, sumado a los recursos con los que se cuente. Es decir, por lo menos un rompecabezas de 30 fichas tengo que tener para poder intentar llegar hasta ese nivel de desarrollo potencial y lograr que ese nivel de desarrollo potencial se convierta en un nuevo nivel de desarrollo real. ¿Qué hace la diferencia? Usted y su andamiaje educativo, que es capaz de llevar al niño desde el nivel de desarrollo real hasta su próximo nivel de desarrollo real. Solamente para rompecabezas, no. Hay una asincronía entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial del paciente. Ese nivel de asincronía es intervenido por el andamiaje educativo. Entonces yo reconozco esas asincronías, lo que hay versus lo que puede llegar a ser. Reconozco que existen competencias que deben construirse, que hay habilidades que consideramos como habilidades emergentes, no solamente en el área cognitiva, sino lingüística, emocional, en las hipersensibilidades en todas las esferas, en las dificultades visoespaciales,
en la regulación emocional, en cualquier área, en el manejo de la ansiedad, en el manejo de la carga sensorial. Es decir, vamos avanzando paso a paso, lo voy llevando hasta la escala siguiente. A través del andamiaje educativo lo voy llevando del nivel de desarrollo real a su nuevo nivel de desarrollo real, que es actualmente un nivel potencial. Nuevamente, requiero, la, el, requiero que el andamiaje educativo sea el apropiado, que la persona que está desarrollando la tarea, la actividad, realmente sepa qué está haciendo y que además cuente con los recursos mínimos. Ese es un problema en las instituciones educativas que no han logrado comprometerse adecuadamente en el proceso, porque no es solamente el profesor el problema. El asunto es que aquí a veces solamente decimos profesor o terapeuta, o incluso el padre, que pueden tener toda la voluntad, pero la voluntad del terapeuta no es andamiaje educativo, solamente es eso, la voluntad del terapeuta que puede ser buena, muy buena, pero eso no resuelve el problema, necesitas un andamiaje educativo, necesitas recursos, necesitas estructura, necesitas un espacio adecuado, necesitas comprender a tu paciente. Entonces, ahora que yo conozco a mi paciente y sé que tiene un problema de ansiedad causado por hipersensibilidad auditiva, ahora qué vamos a hacer al respecto. ¿Cómo logramos sacarlo de allí? ¿Cómo logramos que llegue a su nivel de desarrollo potencial? Y también el modelo Teach recibe parte de o apoyo de la neuropsicología cognitiva. Hay un estilo o un modelo cognitivo que llamaremos el modelo hiperdetallista, y quiero centrarme un poco en esto ahora. Y otro concepto adicional que son las redes de modo predeterminado. Ya vamos a explicar todo esto para que no nos cause tanta dificultad comprender. Vamos a suponer que usted está viajando desde su casa hasta su lugar de trabajo y usted no va conduciendo, usted es pasajero. En ese instante es probable que usted no se encuentre en su nivel de atención externa. Según la neuropsicología cognitiva, usted no está en el nivel de atención externa. Según la neuropsicología cognitiva, usted no está en el proceso cognitivo hiperdetallista, sino que usted está en un nivel de que llamaremos ensoñación interna. Está pensando en cualquier cosa, en otras palabras, está distraído, está pensando en el programa de televisión que vio anoche, está pensando en la noticia del día, está pensando en una conversación que tuvo con su compañero de trabajo, está pensando en cómo resolver el siguiente nivel del videojuego en el que está inmerso, está pensando en qué va a pasar en el siguiente capítulo de su serie de televisión. Está en un modelo de ensoñación interna, pero cuando usted llega a su trabajo, pues usted ya no puede estar en ese modelo de ensoñación interna. Usted tiene que entrar al modelo de atención externa. Ya no está usted metido dentro de usted mismo.
pensando en sus cosas personales, allá en su ensoñación interna. Ahora usted tiene que salir de allí, desprenderse de esa ensoñación interna y llegar a lo que llamamos la atención externa. Y esa atención externa es mucho más eficiente si usted logra centrarse en detalles específicos de su tarea, si usted logra analizar su tarea de forma eficiente, si logra simplificar procesos, usted tiene que disminuir completamente o en la mayor cantidad posible la abstracción para poder aumentar su velocidad de procesamiento. Es decir, para ser eficiente en el trabajo para el cual usted está contratado, para hacer su tarea de manera eficiente, concentrado en su tarea. A eso nos referimos con atención externa, según la neuropsicología cognitiva. Usted está en pleno uso de sus funciones ejecutivas, aprendiendo, aplicando lo aprendido. Pero usted imagínese que está en su tarea, vamos a suponer que usted está trabajando como contador y usted no logra mantener su atención externa ni su nivel cognitivo hiperdetallista, sino que cae en ensoñación interna. Entonces, mientras está preparando los balances o mientras usted está haciendo la tarea para la que usted trabaja, imagínese usted en su trabajo y se fue y se quedó pensando en la telenovela y se quedó pensando en la conversación o sea, no logró concentrarse de forma adecuada, no logró disminuir la abstracción, no mejoró su nivel de velocidad de procesamiento, no logra concentrarse en los detalles y comete errores y esos balances van a quedar mal, o la tarea que usted esté realizando va a quedar mal hecha. Bien, si eso ha quedado claro, entonces ahora piense usted en que esos dos elementos están al mismo nivel al mismo tiempo, luchando en su mente. Su nivel de atención externa que le exige un alto nivel de concentración, de análisis, de velocidad de procesamiento y al mismo tiempo está luchando con su nivel de ensoñación interna. Su mente no se puede desconectar de su pensamiento interno. Luego no puede hacer las tareas de forma eficiente. Ahora imagínense que vamos a simplificar la tarea. La tarea sea solamente hacer o construir el rompecabezas de 10 fichas. Solamente eso. Pero su nivel de ensoñación es tan alto, tan intenso, que le impide obtener o lograr un nivel de atención externa para poder armar un simple, entre comillas, simple rompecabezas de 10 fichas. Que usted está luchando en su mente con usted mismo. No logra disminuir la abstracción, no logra mejorar su capacidad de análisis, no logra llegar al punto de análisis del detalle específico. Por tanto, no va a lograr completar su tarea de hacer un rompecabezas de 10 fichas. Eso exactamente es lo que está ocurriendo en la mente de la persona con trastorno del espectro autista, en donde el sistema GABAérgico no logra controlar al sistema que está hiperexcitado, el sistema excitatorio. Sumado a eso, no logra concentrarse y su nivel de ensoñación interna, que es un concepto de la neuropsicología cognitiva,
pues le impide realizar las tareas que consideramos como tareas básicas. Por eso es que el modelo Teach plantea la necesidad de utilizar estructuras físicas, escenarios físicos, por eso hablamos de escenarios controlados, estructuras físicas, estructuras temporales, que sean rígidas, es decir, acá cuando hablamos de manejo de horarios, que tengamos unos horarios claros, visibles, bien delimitados, espacios bien delimitados, ojalá por colores, donde se trabaja lo sensorial, donde se trabaja el desarrollo del lenguaje, donde se trabaja la lógica, cómo planeamos nuestros escenarios. Ahora imagínense ustedes sus salones de clase, las aulas de clase en donde están trabajando, en donde están sus hijos, o su escenario de prácticas de intervención, su consultorio. Si tiene esas estructuras físicas bien determinadas, si tiene bien establecidos sus espacios de tiempo, que tienen que ser muy rígidos. Ahora ya vamos entendiendo por qué esto tiene que ser tan rígido. Tiene que ser tan rígido porque si no, fácilmente vamos a saltar de la ensoñación interna hacia la atención externa. Fácilmente. Fácilmente disminuirá el nivel de abstracción, fácilmente va a disminuir la velocidad de procesamiento. Por eso necesitamos recursos para poder mantenernos enfocados en la tarea principal, porque tenemos, como se ha mencionado durante prácticamente todo el diplomado, la dificultad en el área frontal, en el área prefrontal, específicamente en los circuitos frontoestriados. En lo que tiene que ver con la neuroplasticidad, necesito lograr esos niveles de concentración en la tarea para poder desarrollar estos circuitos frontoestriados. Y de esa manera sí podamos participar también o estimular la, la autorregulación y las tareas y las funciones ejecutivas. Y la imagen intenta representar es, una imagen con la que quiero tratar de plasmar cómo pudiese ver, si pudiéramos ver el cerebro de un niño con autismo mientras usted intenta darle una instrucción, pensando en una cantidad de cosas a la vez, intervenido por lo sensorial, intervenido por la molestia del perfume del profesor o del terapeuta, intervenido por los ruidos externos, intervenido por la presión que le ejerce la ropa, impedido por, o intervenido por cualquier alteración en sus esferas sensoriales, intervenido por la dificultad para poder concentrarse, intervenido por las limitaciones a nivel de la corteza prefrontal. La concentración en este punto no es fácil. No logramos llegar al nivel cognitivo hiperdetallista, que es el nivel más elevado en donde realmente vamos nosotros a poder lograr que el paciente adquiera la habilidad que estamos buscando. Porque esto no lo lograremos ni siquiera cuando tengamos la atención externa, sino cuando a través de la supresión de la ensoñación interna, de la promoción de la atención externa, lleguemos al nivel cognitivo hiperdetallista. Pero ¿qué nivel cognitivo hiperdetallista podemos lograr si nuestro cerebro está en este escenario? Que además requiere medicación y el padre se niega a dársela al paciente y él tiene su cerebro en esta condición.
La capacidad que usted tiene para poder prestar atención a las tareas que requieren concentración va disminuyendo con el paso del tiempo, con el paso de los minutos. Entonces, algunos en la clase se desconcentran, se desconectan, se van a hacer otra cosa porque perdieron ya la conexión con la idea y se desconectan hasta el punto de que a veces preguntan en los grupos, ¿ya se terminó la clase? No se dieron cuenta ni a qué hora se terminó la clase. Se fueron para otro lugar, se desconcentraron, no tenían otra actividad que hacer. Hay tareas que requieren concentración permanente, pero hay una lucha en el autismo, en esos patrones de conectividad, una lucha entre ese pensamiento interno y el nivel hiperdetallista que debo prestarle al mundo exterior. Cruzar una calle, por ejemplo, sin evitando que un carro me atropelle. Tener cuidado con el fuego que sale de una estufa o cualquier otra situación que requiera un nivel de riesgo o que ofrezca un nivel de riesgo y que tenga que ser debidamente analizado. Por eso hablamos de entrenamiento, que sé que es una palabra incómoda para algunos, pero que nos toca utilizarla, porque ya hemos visto que no es solamente en este nivel en donde estamos, en el nivel de un autismo que requiera una exigencia o exija importante, de forma importante al paciente, pues se requiere un entrenamiento. Por eso hablamos del método del modelo TISH, como un modelo combinado con otros tantos, incluyendo el conductismo y el modelo ABA. El otro problema además no es solo que necesite hacer el cambio entre mi nivel de ensoñación interna o mi estado de ensoñación interna, necesito hacer el cambio entre el estado de ensoñación interna hacia el nivel de atención externa. Pero el otro problema es que el cerebro con autismo se resiste a hacerlo. De ahí el comportamiento rígido, de ahí la dificultad para adaptarse al cambio, de ahí la dificultad para entender por qué no vamos así en el fin de semana, o que las transiciones abruptas produzcan esa dificultad entre mi ensoñación interna y mi atención hiperdetallista hacia el mundo externo. Nuevamente, vemos la necesidad de intervenir a través de estrategias que medien con el ambiente, que medien con las tareas, que medien con la imagen, las claves visuales que estamos utilizando, los horarios y las rutinas predecibles que permitan la regulación de los patrones de activación cerebral complejos y que me ayuden a pasar de unas tareas a otras con cierta facilidad en un lenguaje común, utilizando el lenguaje que yo recibí, que me fue adaptado por parte de mi paciente. Yo fui capaz de entender y empatizar con su lenguaje. Resulta que la amígdala no funciona sola, por supuesto, sino que existe algo que se llama el sistema integrador del control ejecutivo. Ese sistema integrador del control ejecutivo está compuesto además por la corteza prefrontal, que ya hemos visto cómo interviene, por los ganglios basales, por la amígdala, y todo ello nos lleva a la posibilidad de realizar el control ejecutivo
Si alguien no tiene claras todavía cuáles son las funciones ejecutivas, está tarde ya, estamos en la semana 11, así que deberían ya tenerlas claras, si no les sugiero que las lean, las busquen cuáles son las funciones ejecutivas, porque este sistema integrador me va a regular las funciones ejecutivas, la regulación conductual me va a regular también la capacidad de aprendizaje. Entonces ahí podemos ver cómo no puedo planificar si tengo alterado mi control ejecutivo. No puedo tomar decisiones adecuadas, no tengo flexibilidad mental que me permita adaptarme a situaciones sobrevinientes, no puedo motivarme, me siento desmotivado, no quiero volver a estudiar, no quiero volver a trabajar, me ganó el diplomado, no pude, no puedo con los exámenes, no puedo concentrarme, no logro sacar el tiempo, me aburrí. ¿Por qué? Porque no está generándole un mecanismo de recompensa que le dé estímulos que considere agradables, porque me es difícil controlar. Por eso no puedo pasar de una tarea a otra. Por eso es más cómodo ver la televisión que no me exige absolutamente ningún tipo de esfuerzo. Por eso es más cómodo gritar y maltratar a otro que controlarme y guardar compostura. Ya tenemos ahora sí todos los insumos del TISH, del modelo TISH. Entonces nos encontramos con esto que llamaremos los cuatro pilares operativos del TISH. Primero, individualizar las intervenciones. ¿Cómo la individualizo? Porque ya hice el estudio de mi paciente. Ahora sí puedo individualizar. Segundo, porque tengo una organización, una arquitectura educativa que me permite estructurar mi espacio físico, mi espacio temporal, tener los recursos necesarios, porque voy a aislar el entorno de todo lo sensorial que me afecta. Tercero, porque tengo los apoyos visuales que me van a compensar de esas limitaciones del procesamiento lingüístico que tiene mi paciente. Lo compenso con pictogramas, con imágenes, con sonidos, con gráficas, con colores, con recursos, con lo que tengo. Y finalmente, porque trabajamos todos en conjunto, con los cuidadores, con los padres, con los profesores, y porque comienzo a intervenir en lo que llamaremos los entornos o los contextos ecológicos, entendiéndose como contexto ecológico la casa del paciente, el centro comercial, el zoológico, la clínica, la calle, el supermercado, es decir, todos los escenarios en donde necesito que mi paciente genere habilidades que le permitan ganar individualidad, que le permitan ganar independencia. La próxima clase veremos algunas de las herramientas utilizadas para poder realizar un diagnóstico, este punto del que estamos hablando ahora, estas evaluaciones estandarizadas, algunas de esas herramientas. ¿Cómo podemos aplicar? Más bien, ¿para qué sirven? ¿Cuáles de ellas podemos utilizar en un momento determinado? Para que no estemos haciendo diagnósticos con pruebas de tamizaje, como a veces nos llegan a la clínica diagnósticos hechos
con pruebas básicas generales de tamizaje y con eso fundamentaron. Y es probable que el diagnóstico sea correcto, pero lo que no podemos hacer es fundamentar un diagnóstico complejo como el autismo a través de una prueba de tamizaje. Imitación, percepción, motricidad fina y motricidad gruesa, coordinación visomotora, desarrollo cognitivo, comunicación. Eso como mínimo tiene que investigarse a través de este proceso diagnóstico. Hacer el perfil sensorial, hacer el perfil comunicativo. A eso es a lo que nos referimos con individualizar la intervención. Conocer muy bien a mi paciente antes de iniciar el proceso de intervención. Y ahora sí, paso entonces a la estructura de mi entorno físico. Ya conozco cuáles son las dificultades de mi paciente, sus dificultades sensoriales, sus inflexibilidades o flexibilidades cognitivas, su capacidad para autorregularse. Entonces diseño mi espacio, diseño los elementos que van a hacer parte del espacio, los colores, unos consultorios que tengan un alto nivel de tonalidades rojas, por ejemplo. Bueno, excepto que usted esté utilizando ese escenario de manera controlada porque quiere ganar eh, en nivel de sensorialidad en el paciente. Pero si es un paciente que apenas está comenzando en su proceso de tratamiento y lo va a someter a luces intensas, a luces rojas, a paredes rojas, a escenarios naranjas, o sea, va a tener mucha dificultad. Si los objetos que está utilizando son de difícil manipulación, unos armados, por ejemplo, que requieren demasiada motricidad fina en un paciente que no la tiene desarrollada, va a fracasar la intervención, va a frustrar al paciente, se va a frustrar usted. Alguna vez dije, y es lamentable que la primera intención del médico sea sugerir que se lleve al niño al colegio para que socialice, como si la socialización fuera a resolver el problema de todo lo que estamos conversando hoy. O sea, lo que estamos conversando hoy, fíjense cómo nada se resuelve con socialización. Llevar a la escuela, al colegio, al niño para que socialice, ¿qué tiene que ver con todo lo que hemos visto hasta ahora? Ni siquiera lo hemos mencionado. No que no sea importante, pero hay cosas que son muchísimo más aversivas de las que se pueden encontrar en un escenario no controlado, como un colegio no preparado, una institución educativa no preparada, o un escenario terapéutico no preparado, en donde tenemos a cuatro, cinco, seis niños en la misma aula recibiendo terapia al mismo tiempo con diferentes neurocondiciones, sin tener los espacios adecuados, ni los recursos adecuados, ni las tareas concretas, ni siquiera la definición exacta del paciente, ni le conocemos adecuadamente. Seguimos nuevamente con el concepto de las claves visuales. Por ejemplo, separar el escenario del consultorio con alfombras de diferentes colores, o paredes de diferentes colores, o esquinas de diferentes colores, y que en cada esquina o en cada escenario existan esas agendas visuales, existan pictogramas, existan recursos, los recursos magnéticos son bien interesantes. Hay una pregunta de Adriana, dice, si hay colores o estampados que puedan afectar la atención del niño, ¿por qué los terapeutas utilizan uniformes acordes para atender a estos pacientes o no es necesario?
Sí, es bien interesante la pregunta porque si yo estoy intentando, o algunas que son uñas pintadas largas, uy, uñas pintadas largas, grave. Eh, todos los distractores son distractores, ¿no? Aparte de eso, que las uñas largas son un riesgo para el paciente. Ni siquiera son un distractor, son un peligro. Creo que está en el lugar equivocado. Eh, las uñas largas son un peligro, no un distractor. Y el resto, las pulseras, por supuesto. Eh, los uniformes se sugiere que sean de un solo tono. Lo que pasa es que es más bonito para el padre, ¿no? Y para la visual de la clínica, que se ve más bonito para el adulto, pero no es lo óptimo para el paciente, no. No, lo óptimo para el terapeuta es que tengas uniforme liso, ¿no? Ojalá un tono claro, preferiblemente. Por lo menos en este modelo que estamos aprendiendo, ¿no? Otra cosa es que utilicen, por ejemplo, el uniforme que tiene estampados como recurso educativo, porque tiene estampados animalitos. Entonces lo van a utilizar como un recurso. Pues completamente válido, está bien, excelente, que es un recurso muy creativo. Pero el modelo, la mayoría de modelos, lo que intentan es eh, lograr disminuir el nivel de abstracción del paciente y llevarlo a un escenario que sea mucho más controlado, más anticipado. Evitar, si yo utilizo unas alfombras de colores y unos recursos, unas agendas visuales o unos pictogramas, yo lo que quiero justamente es llevar a mi paciente hacia el punto en el que logro captar completamente su atención y pues sí, puedo obtener lo que llamamos el feedback del progreso, ¿no? O sea, yo logro mejorar la, la capacidad de concentración. Es que nuevamente vamos con el tema de los colores depende de la estrategia que se quiera usar. Si tú dices, por ejemplo, Juliana dice sobre los colores, hay un color rojo, em, es que depende del momento. No es que sea malo en sí mismo, es que depende para qué lo quieres. ¿Por qué te quisieras poner un uniforme rojo en un momento determinado? O sea, ¿estás trabajando sobre ese color? ¿Tiene un enfoque terapéutico o es por gusto tuyo? ¿O porque no tienes más? Pero el objetivo debería ser cuál es el enfoque terapéutico, qué enfoque le doy a mi paciente y qué recursos utilizo para que mi paciente, que es realmente el centro de la atención, pueda recibir eh, la menor distracción posible. O sea, en ese sentido, el uniforme rojo sí es válido, pero ¿válido para qué? ¿Qué busco yo con el uniforme? Si hace parte de mi ejercicio terapéutico, está bien. Entonces, hablan del homeschool, que no está bien para los niños porque queremos socializar. Entonces tú conoces a tu paciente, ¿no? Porque tú estás utilizando todos los recursos de los que hemos planteado durante esta sesión y las sesiones anteriores y ya conoces a tu paciente y sabes que tu paciente tiene unas dificultades grandísimas, no solamente en socialización, sino en lenguaje, por ejemplo, en comunicación, en agresividad, etcétera.
¿Para qué yo quiero intentar que socialice? Si lo que voy a hacer es perjudicarlo, lo voy a lesionar más. Debo primero resolver otros problemas. O sea, acá lo menos impactante es la socialización. Lo que pasa es que es lo más visible, o de lo más visible. O sea, que el niño se aísla. Sí, pero ese sería el menor de los problemas en un niño con autismo que requiera un nivel de ayuda de grado 2 o de grado 3. Ese sería el menor de los problemas, la socialización. Hay muchísimas otras cosas que intervenir previamente. Entonces yo personalmente a algunos pacientes les recomiendo, mira, no lo lleves todavía al colegio, no es hora, no lo lleves al colegio todavía. Vamos a hacer un trabajo en casa, vamos a hacer un trabajo terapéutico, llévalo a unas sesiones de terapia que sean controladas, en espacios controlados, se le explica bien al padre qué es lo que se quiere, lo preparamos para la escolarización y cuando ya lo tengamos en un nivel que le permita llegar a una institución educativa, bien, porque va a ser capaz de resistirlo, pero no podemos tomar al niño y lanzarlo a un escenario escolar que le va a ser completamente aversivo. Eso es demasiado traumático. Adriana habla de la psicología del color, que es completamente válida, excelente. Mira, este, por ejemplo, a Juliana dice, al niño le gusta ese color y todo lo que es de color rojo, perfecto, porque fíjate que ahí sí ya tiene un objetivo terapéutico. Entonces, excelente, pero hay un objetivo terapéutico, que no es en todos los casos. Los escenarios de color rojo son considerados, o colores intensos son considerados más aversivos que los escenarios fríos, porque nosotros necesitamos generar concentración en mi paciente. Voy a regresarme nuevamente porque creo que esta lámina va a requerir que la revisemos varias veces cuando estén estudiando. ¿Cómo pasamos de la ensoñación interna hacia la atención externa? ¿Cómo logramos el estilo cognitivo hiperdetallista? Y eso logro llegar al estilo hiperdetallista cuando yo logro disminuir todos los factores externos que hacen que mi cerebro se sienta de esta forma, como en esta imagen, y que llevo a controlar ese mundo interno que me permite hacer una conexión con el mundo externo. Pero si tú con el color rojo, porque el paciente le gusta mucho, porque es su puerta de comunicación, porque así como la puerta de comunicación para mi paciente de hoy fue los Avengers, para ti si tu puerta de paciente es el color rojo porque es su interés restringido, pues excelente, o sea, por ahí tienes que irte. Por eso, pero es que tú lograste descubrir eso porque conoces a tu paciente. Esto no es un modelo, o sea, acá no podemos pretender que todos los pacientes me respondan a los Avengers. Yo lo que quise fue mostrarles cómo mi paciente responde a esta puerta de comunicación. Ahora tú tienes que descubrir la tuya en cada uno de tus pacientes o de tus estudiantes. Entonces, cuando yo logro, por ejemplo, si mi paciente le gusta mucho el color rojo, perfecto, haz tus temporizadores visuales con color rojo. Utiliza, por ejemplo, las manillas o los puntos marcadores importantes del reloj con puntos rojos, con colores rojos. Magnífico. Te va a ayudar demasiado porque vas a lograr que el paciente se concentre. Para Juliana, cuando tú conoces a tu paciente bien y tú sabes cuáles son las dificultades que tiene, tú puedes hacer un análisis racional sin apasionamiento. Pues es que tenemos un afán de llevar a los niños al colegio, porque es el modelo, ¿no? Es el modelo. Yo lo comprendo, es el modelo social.
y nos cae un afán por llevar al niño al colegio, a hacerlo sufrir innecesariamente, porque hay niños que no están listos todavía para el escenario del colegio. Si el tema social fuera únicamente el problema o el mayor de los problemas del autismo, lo resolveríamos haciendo una terapia de choque poniendo al niño en escenarios sociales. Pero sabemos que eso no funciona, porque probablemente dentro de todas las dificultades del trastorno del espectro autista, probablemente la menos, eh, la que le cause menos dificultad al paciente sea justamente la socialización. Entre el control de las funciones ejecutivas, las dificultades del lenguaje, las dificultades sensoriales y todo lo demás que ustedes ya conocen, la socialización es, entre comillas, lo de menos. Pero un niño que yo lo llevo al colegio, como menciona Juliana, le produce estrés, está irritado, o sea, le produce bien tenerlo en el colegio, le produce bien, o qué tipo de terapia están induciendo, ¿no? Si ustedes están utilizando un modelo terapéutico conductual puro, si es que quieren utilizar ese modelo en su hijo, depende del objetivo, ¿no? Entonces yo lo expongo. Tú le tienes miedo a las serpientes, entonces yo te encierro en un cuarto sola y te pongo 100 serpientes y te las suelto ahí en el piso. Ninguna es venenosa para que no te mate el veneno, pero te suelto ahí en el cuarto con 100 serpientes, ya que hay que socializar, entre comillas, exponerse al evento que está produciendo la disrupción. Entonces hacemos una terapia de choque y le cuelgas una serpiente en el cuello y se la pones de bufanda para que les pierda el miedo. Por supuesto que estoy exagerando, ¿no? Parecen un poco las terapias de choque que a veces queremos utilizar. Entonces depende del paciente, no podemos generalizar. Aquí ninguna respuesta puede ser general, ningún método puede ser único. El modelo TIS es un modelo integrador, pero no es el único ni necesariamente el mejor. Hablando del color rojo, mira el ejemplo que te puse. Un color rojo en el reloj, un color rojo decreciente, cuando pasa de más intenso a más suave. Te ayuda a manejar el tiempo. Los apoyos visuales en el modelo TIS son fundamentales. Existe una definición, o más bien, existe una teoría que vamos a definir, que es la teoría de la carga cognitiva. ¿Cuánta información le das tú a tu cerebro en un momento determinado y cuánta información tu cerebro es capaz de procesar adecuadamente? Me imagino que usted maneja agenda. Si usted no maneja agenda, seguramente ha tenido episodios de estrés o de ansiedad. Algunos episodios de ansiedad tiene que haber sufrido si usted no maneja agenda, porque la agenda le ayuda a descargar la carga cognitiva o el estrés cognitivo y a descargar la ansiedad.
porque usted no necesita, necesariamente no requiere estar acordándose de todo al mismo tiempo. Él tiene una ayuda de una agenda. Entonces suelta la ansiedad, le deja a la agenda la carga de la ansiedad y ese es el principio con el que se utilizan los soportes visuales. El mismo principio, disminuir la carga cognitiva utilizando recursos externos, recursos visuales, que ayuden al paciente a manejar tiempos, a manejar escenarios, a manejar tareas o subtareas, a ir creciendo dentro de los diferentes procesos. Julián hablaba del PR hace un momento, que es una excelente herramienta. Eso, probablemente el PR es una de las mejores herramientas con que contemos en las instituciones educativas para la atención adecuada de pacientes con neurodivergencia. Y el PR se construye en una sesión en conjunto, en una sesión que puede durar hasta varias horas. Es una sesión en conjunto en la que participan él o los docentes que están con el estudiante, el coordinador general del colegio, el director o directora del colegio, el terapeuta, el médico o terapeuta que esté liderando el proceso, el psicólogo de la institución o psicólogo que esté haciendo parte del proceso del lugar de las terapias, ¿cierto? Donde le están dando las terapias formales al niño por parte de la EPS y se cuente con el material adecuado, el material que ha producido neuropsicología, el material que ha producido medicina, el material que ha producido los diferentes especialistas, si ha tenido intervención por psiquiatría infantil, el material que están produciendo los profesores. Entonces se hace esa reunión que puede durar, insisto, hasta varias horas, en donde están los expertos en planeación curricular y se hace esa sesión en conjunto con todo el equipo y ahí se construye el PR para este estudiante específicamente al que ya conocemos detenidamente y del que todos pueden dar el informe desde su punto de vista. Así se construye el PR y es muy útil, es muy eficiente, por supuesto. Bien, entonces regresamos acá, hablamos de los soportes visuales, que son absolutamente necesarios. Y fíjense, esta lámina la quise organizar de esta manera, que se viera como una especie de historia en viñetas. Eh, Quisiera que a los pacientes les pudiésemos construir esto. Fíjense que todas las imágenes que utilicé hoy se hicieron con inteligencia artificial, todas ellas, todas. Yo soy pésimo dibujando y en internet tampoco se consiguen este tipo de imágenes. Entonces con inteligencia artificial se hicieron todas y la verdad es que no se tardó demasiado. Fueron imágenes con prompts muy sencillos, en, en donde existe usted le da un guión a, al software que estoy utilizando. Yo lo hice en línea, ni siquiera esto no, esto fue gratuito, yo no le pago a nadie por esto. Cualquiera de esas inteligencias artificiales que están por allí libres. Y no fui muy detallado realmente con el prompt. ¿Cómo pedir ayuda en el supermercado? Hágame una viñeta, una historia social con 6 viñetas sobre cómo pedir ayuda en el supermercado. Eso fue lo que escribí y apareció esto. Ahora, si usted tiene el interés restringido del niño, al que le guste su personaje favorito, ahora va a poner ese personaje favorito en el supermercado
y lo va a poner a hacer la tarea que se le dificulta a su paciente específicamente. O lo va a poner en el colegio, o lo va a poner en el patio del descanso, o lo va a invitar a ir al baño, o en casa le van a enseñar a ir al baño, o en casa a través de las viñetas le van a enseñar los pictogramas, ¿no? Solo que ahora lo que quiero decir es que es el mismo principio del pictograma, solo que adaptado al lenguaje del niño de acuerdo a sus intereses restringidos. Además de vamos a enseñar, el modelo Tisch utiliza dos escenarios, le llamamos cajas, pero no necesariamente tienen por qué ser cajas. Pueden ser dos secciones del escritorio, tú pasas de izquierda a derecha, o pasas de un lado al otro del salón, o de un lado al otro del tapete, o lo que sea. Es decir, dos escenarios donde una cosa sea lo pendiente y lo finalizado, así como en administración, ¿cierto? Tareas pendientes, tareas terminadas. Al comienzo del día tienes un paquete de cosas por hacer y al final del día ese paquete de cosas se redujo y tienes una cantidad de tareas que ya finalizaste. Ese es el principio también mediante el cual haríamos el control de las tareas que tú le estás proponiendo a tu paciente para realizar durante la sesión de trabajo o durante el día de trabajo en tu colegio, o según el modelo que estés implementando. Entonces, lo que está por hacer y lo que quedó finalizado utilizando estos recursos, utilizando todo el sistema visual, utilizando los relojes, utilizando la planeación, siendo más estructurados para lograr que el personaje, el personal, el niño, el paciente, salga de ese mundo en el que se sumerge, recuerden, y logre conectarse con el mundo en el que necesita prestar, enfocar completamente su atención. Lady, ahora abres el micrófono y hablamos un ratico del tema, porque si quisiera compartir algo. Bien, bueno, entonces también, como el modelo TIS, ustedes han visto, se basa en escenarios controlados, en escenarios imaginarios, en mucho impacto visual. Entonces también ustedes generan escalas de autorregulación, a lo que llamaremos también como los termómetros emocionales, que también pueden utilizar pictogramas para ellos, como ustedes lo deseen, como hay niños que tienen dificultad, o pacientes que tienen la dificultad para conocer su interocepción, para reconocer si su corazón está acelerado, si están angustiados, si tienen miedo, um, si tienen sed, si están cansados. Entonces, podemos utilizar estas escalas de autorregulación o los termómetros emocionales con el fin de que el niño haga emparejamiento. Ustedes tienen, es como dos conjuntos de fichas, en donde usted tiene un tablero en su pared o en su escritorio con una cantidad de situaciones. Por ejemplo, tengo sed, tengo calor, tengo miedo, quiero ir al baño, etcétera. Y el niño tiene varias fichas en su escritorio y él es capaz en un momento determinado de tomar esa ficha y ponerla sobre el tablero, es decir, emparejar las dos fichas. Esa es una estrategia que también puede ser muy útil, o a veces simplemente con tocar el, la acción, la tarea determinada que el niño quiere hacer y pues decir como la idea es que aquí está ejerciendo una tarea comunicativa, una función comunicativa, podamos responder de manera eficiente a la solicitud del niño. Ya vamos finalizando. Me disculpan que hoy nos demoramos un poco más de lo normal, pero decíamos que los modelos de comunicación se deben ajustar a las individualidades del paciente. Por ejemplo, aquí ante la necesidad de tomar agua porque tengo sed, ¿cuál modelo de comunicación pudiésemos utilizar? Entonces utilizamos, acá estamos presentando varias propuestas, ¿cierto? Que es que mi personaje favorito es este o este modelo, ¿no? Mi ejercicio que hicimos hoy de Marvel.
pero a otro niño le pueden gustar estos dibujos. Y estamos dando la comunicación de que tengo sed, está el sol, tengo sed, quiero tomar agua, entonces nos comunicamos a través de este modelo o del modelo que sea de su preferencia, a niños que les gusten este tipo de imágenes, que son tan... La idea aquí es mostrar lo fáciles que son de construir. Si a la niña le gusta la Barbie, por ejemplo, si a los niños les gustan los superhéroes, tengo a mi pacientica a la que les cuento que le gustan los Avengers, entre otras cosas, aunque no es Avengers, sino es del otro mundo cinematográfico, le gusta Flash. Es uno de sus favoritos también. Entonces, a ella le construimos imágenes a través del personaje. Y ahora ese personaje lo vamos a llevar a los escenarios, porque tengo la intención comunicativa, tengo el lenguaje. El lenguaje es mi personaje favorito en este caso, que debe ser comprendido por los padres, por los cuidadores, por los profesionales en general, los docentes. Y ahora tengo a mi personaje en mi escenario, que es la casa, con ayudas visuales que me van a indicar cuándo debo hacer ciertas tareas, cuándo debo dormir, cuándo debo ayudar a hacer una tarea en la casa, colaborar con las cosas de la casa. Eh, utilizo el método del lenguaje aumentativo cuando sea necesario. Y a pesar de que me han escuchado muchas veces hablar en contra de las pantallas, de los teléfonos y las tablets, sí las utilizamos cuando el niño no logra utilizar el software libre, el YouTube o los demás software que están en línea, sino que usted los utiliza para programarles comunicación, que puede ser a través de dibujos en láminas o a través del uso de dispositivos que a los más grandecitos les encantan y que van a ser utilizados únicamente como modelo de comunicación, no nada más, no para uso libre de videos ni cosas de esas, cómo comportarme o cómo actuar o cómo interactuar en un centro comercial. Si el plan es ir a comer un helado, entonces a través de una imagen como esta le plantearemos, vamos a tener muchas personas a nuestro alrededor, vamos a comer un helado, haremos lo siguiente, es decir, le plantean toda la historia, como mi personaje favorito, mi interés restringido, se comportaría en un entorno ecológico como el colegio, como la institución educativa en este caso, cómo mi personaje se comportaría o qué haría o cómo actuaría, cuáles tareas realizaría si estoy en el parque, si estoy en un restaurante, cuando mi personaje va a dormir, cómo actuaría mi personaje para dormir, lo utilizo como modelo o simplemente voy cambiando el modelo de acuerdo a lo que vaya marcando tendencia. En este momento la película, que no la menciono porque si no luego nos bloquean el video, la película de moda que se ve así pixelada como esta, que utilizo en me voy adecuando, ¿no? Porque el niño puede modificar sus intereses restringidos. Un día simplemente puede gustarle Flash y ahora le gusta otro modelo, entonces ajusto todo mi modelo comunicativo nuevamente para mi paciente. Y terminaremos entonces bueno, termino con esto y anticipamos para la próxima clase tipos de evaluaciones estandarizadas para el autismo. Y hay una pregunta que está pendiente. Lady, si quieres abres el micrófono y hablas un poquito. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Dale, dinos. Vale. Lo que pasa es que, bueno, yo con mi niño, pues tengo a un niño al que le doy yo clases todos los días, pues los padres lo tienen en un colegio público. Yo pues trato de con todos los métodos de los colores, porque pues a él le llaman varios personajes, también le llaman la atención.
trato por esos medios de que él pues se desenvuelva, ¿no? Porque pues él tiene bastantes conflictos para con los demás niños, para integrarse a ciertas actividades. Pues los padres están como un poquito ausentes porque ellos lo tienen lejos de que él tome medicamentos. Pues lo único que con él tratan es las terapias, nada más. Los padres lo fuerzan bastante porque quieren que el niño pues aprenda a leer, a escribir de una manera rápida, pero pues a él se le dificulta hasta coger un lápiz, pues él trata de hacer trazos, pero con letras, eso es algo que a él lo confunde. El ruido, mucha gente, él estar en una multitud grande, él es como si algo lo oprimiera y tiene crisis. Llora bastante, grita, pues cuando está con los niños los pega, los jala y pues no puede mantener como una jornada completa en un horario de escuela. Él sale, pues va como 2 horas y ya le entra una crisis, llaman y que lo recojan y pues es como un poquito complicado en esa parte. Pues hay veces que los padres pues me presionan bastante y yo en veces me quedo como en blanco porque no sé cómo explicarles que con él es un proceso porque todo se le olvida. Y pues él trata de comprender, él repite, pero como que al momento él se distrae y ya pierde la atención en el tema que está mirando. ¿Cuál diagnóstico tiene el niño? Él tiene de TDA y autismo, pero el de él es muy leve porque pues sí puede hablar, es poco lo que habla, pero pues puede hablar, hace varias cosas, pero pues tiene muchas crisis, la Ese verdad. diagnóstico, ¿quién dio ese No, diagnóstico? perdón, No escuché. ¿Quién dio el diagnóstico? es que él no está como con médicos, él simplemente fue a hacer las terapias, le dijeron él es un niño con autismo, con TDA y ahí se quedó. No le hicieron más estudios, no le recetaron medicamento y los papás pues son como personas que están idealizadas en que él es un niño normal, que él simplemente es jodido. Ellos piensan que no tiene autismo y ellos se niegan como a aceptar eso. ¿Tú en qué ciudad estás? En Pasto, ¿Y en qué trabajan los padres? ¿Qué profesión tienen? pues el padre del niño es conductor y la mamá trabaja como auxiliar en un hospital. Enfermera. Sí, Dame un segundo, voy a quitar la grabación. vale.